Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. En esta oportunidad nos acompaña Mauricio Toro, hoy en día presidente de ICETEX, pero él ha sido representante a la Cámara, ha trabajado como director de Impulsa, ha sido profesor, por nombrar algunos cargos, pero como él mismo lo dice, los cargos pasan, pero el nombre queda. Mauricio, bienvenido. Patricia, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá, nervioso porque son tantos temas que yo digo, Dios mío, ¿cómo responder a tantas preguntas? Pues pero tenemos estoy feliz. media hora para responder, por supuesto, a todas estas preguntas y tratar de dibujar un poco ese país que usted tiene en la cabeza y por el cual trabaja todos los días. ¿Por qué no le gusta que le digan ni director, ni doctor, ni profesor, ni presidente, sino simplemente Mauricio? Por una cosa sencilla, y es que las etiquetas y esos cargos van pasando, pero lo que queda es el ser y el alma y el nombre, que es lo que a uno le ponen desde chiquito o uno se pone más grande, y es lo que uno quisiera por lo que lo recuerden, por el nombre, que detrás pues hay sentimientos, sonrisas, amores, odios, no sé, pero esas cosas pasan y entonces yo decía siempre como mi abuelita, uno se malacostumbra. Pero bueno, usted, Mauricio, el de la ley de pago a plazos justos, usted, Mauricio, el de la ley de la comida chatarra, usted, Mauricio, el de Impulsa, el del ICETEX, o usted, Mauricio, el niño que hacía alcancías y las vendía en los colegios. ¿Cuál Mauricio le gusta que lo recuerde? Ese Mauricio emprendedor, ese Mauricio creativo, ese Mauricio escritor, ese Mauricio animalista, porque amo profundamente los animales, ese de la calle, el que va a pie, el que va suelto de tantas cosas con otras cargas encima, pero ese humano, porque es que los cargos al final no lo hacen a uno lo hace el recorrido, las experiencias, la formación, los amigos y sobre todo los accidentes. Eso sí que lo hace a uno quien es, los accidentes de la vida que enseñan mucho. Pero precisamente echemos un poco hacia atrás y contémosle a la gente quién es Mauricio, hoy en día presidente del ICETEX, que para mí, si esta entrevista tuviera una premisa, pues sería Mauricio el emprendedor, porque quizá una de sus primeras empresas, y la gente no lo sabe, es el Tomauricio. Sí. Tomauricio, una empresa de aseo en el Colegio Pío XII. Cuéntenos cómo fue esa historia. Eso fue un cuento muy chistoso. Yo siempre he sido muy curioso desde chiquito. Desde chiquito creo que ha sido un poco lo que mi abuela nos enseñaba y mi mamá y mi papá siempre de pregunte, pregunte. Mi abuela siempre decía, nunca se queden sin preguntar, porque eso no cuesta. Decía, eso es barato, pregunte. Y entonces mi mamá dice que era muy metido, que yo me he metido siempre en donde a mí no me han llamado y que por eso terminé haciendo política cuando nunca nos imaginamos, ni yo ni mi familia. Y ese era ese joven emprendedor, inquieto y preguntón. Y me acuerdo que estaba yo en la finca de mi papá tenía una finquita, él era ganadero, agricultor, y eran unas vacas, me acuerdo, teníamos 28 vacas de leche Holstein y sobre todo café, que era lo que mi papá tenía. Pues es durísimo, porque hay que tener un movimiento, después le enseño, hay que tener un movimiento así, eso no, uno piensa que es solamente jalar la ubre, pero no, bueno, después aprendí muchas cosas de finca. Después me invitan. Después la invito, pero imagínense que había un guadual. Y esas guaduas pues van envejeciendo y caen. Y cuando caían pues las arrumaban a un lado y yo un día me puse a ver que las guaduas venían como en secciones. Entonces pedí una cegueta y cegueté una de esas secciones para preguntar qué había dentro de la guadua. Mi papá me decía que cuando estaban vivas agua, pero yo decía ¿qué queda ahí? Y me di cuenta que eran selladas las secciones y entonces dije, oye, si hago un hueco acá, queda como una alcancía. Entonces fui a donde un señor de la finca que me ayudara, ya con una herramienta más difícil, y hicimos un hueco. Y yo dije, quiero cortar muchas y empecé a cortar, las pinté, las laqué y empecé a venderlas en el edificio. Ya, ¿cómo las vendía? Díganos la verdad. Es que me revela mi edad donde yo diga la verdad de cuánto valían 500 pesos. Pero es como decir hoy, ¿qué? ¿Hay 10.000 pesos? ¿5.000 pesos? 5.000 pesos, ¿sí? Por ahí, sí. Mauricio, ¿cuál fue la Colombia que le tocó vivir a usted en su niñez allá en Armenia? Y seguramente, ¿qué de eso traería a esta Colombia actual? A mí me tocó una Colombia dura, una Colombia de explosiones. Esa era la Colombia que yo cuando chiquito no entendía. En ese entonces explotaban bombas en lo que eran drogas La Rebaja, oía uno mucha violencia, asesinatos, narcotráfico, guerra, y pues no había ni siquiera uno de los primeros procesos de paz, digamos, consolidados para ese momento, y era una Colombia violenta, pero al final también era una Colombia en mi departamento pacífica. Yo viví esa vaina de el miedo de la violencia,
pero la felicidad de vivir en un departamento que es de los más pequeños de Colombia, pero de los más verdes y pacíficos, que es el departamento del Quindío, y es esa Colombia la que me enseñó a preguntarme por qué pasaban las cosas. Siempre le preguntaba a mi mamá, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué nos hacen daño? Y mi mamá y sobre todo la abuela, que tenía muchas historias porque ella nos cuidaba cuando llegábamos del colegio, nos contaba el resumen de lo que pasaba en las noticias. Sí. Esta gente que mala se ha encargado de hacernos daño, pero somos malos buenos. Siempre me decía, mijo, somos malos buenos y la llama de la bondad no la paga cualquier violento. Eso es quizá lo que lo inspira hoy en día, esa Colombia y trabajar Sí. para que no vuelva a esa Colombia. Esa Colombia con dificultades. Yo vengo de una familia pues clase media, de una familia trabajadora. Mi mamá trabajaba de día como secretaria en una oficina para pagarse de noche la universidad, mantenernos a nosotros separada además y a la abuela. Y yo vi lo que era el valor del trabajo y el valor del dinero. Una de las lecciones más grandes sobre el dinero me la daría mi mamá. Entonces, es esa Colombia de gente trabajadora y maravillosa la que entre mi mamá, mi abuela y mi papá me enseñaban. Y además, con la responsabilidad de mi hermanito, Sí, porque sí, mi mamá sí. trabajaba mucho, mi hermano 7 años menor, y él y yo juntos para el colegio de la mano, lo dejaba en su clase y lo recogía luego al final. Pero ¿qué lo movió realmente, aparte de su familia, a ser ese emprendedor? Le gustaba la plata, le gustaba el dinero, importante darse sus gusticos y no tomar el camino fácil que en esa época era también tan sencillo para ciertos jóvenes. La educación creo que es fundamental, la educación es necesaria y creo que los padres, la familia, el círculo cercano tiene ese papel de guiarlo a uno por ese buen camino. Y yo creo que lo que hizo mi papá, mi mamá, mi abuela, a pesar de que estaban separados mis papás, fue un diálogo constante. Mi mamá, por ejemplo, nos hablaba sobre las drogas. Ella hablaba, no había temas vetados, nos hablaba sobre sexo. Que era tener relaciones sexuales desde muy pequeños, porque había que protegerse, porque había que hacer las cosas con amor y no por presión social. Y lo mismo sobre las drogas. Yo creo que el diálogo constante que en mi familia se dio, donde no se vetó ningún tema, me enseñó muchísimo. Mi mamá cuando se sentaba a hablar de sexo a mí me daba pena. Yo decía, mamá, ¿pero por qué nos hablas de esto? Porque algún día se van a enfrentar y yo quiero que seamos nosotros los que les hablamos, no terceros. Mi papá es muy católico. Mi mamá un día le dijo, usted le va a tener que hablar a él sobre sexo. Y mi papá, no, pero yo cómo le voy a hablar de eso, háblele usted. Eso, y me llevó a un restaurante, me acuerdo, muy típico en Armenia, y nos sentamos en una mesa, pedimos, a mí ¿Los me dos gustaba, solos? los dos solos, mandado por mi mamá, usted va y le habla a él. Entonces yo pedí una pizza que la gente va a decir, ¿cómo esa pizza? Eran ciruelas, era como una hawaiana, pero traía ciruelas, brevas y pasas, eso me encantaba. No, eso era un postre, eso no era una pizza, era un postre. Solo creo que la pedía yo y 3 personas más. Sí, sí, sí. No sé cómo ese restaurante sobrevivió con esa pizza. Gracias a Pero- usted. Yo creo. Entonces nos fuimos a comer la pizza preferida mía y mi papá, mijo, ¿cómo le...? Y me dio muchas vueltas y yo no sabía de qué me quería hablar y me decía, ¿usted qué sabe del sexo? A mí me dio mucha pena que mi papá me preguntara yo comiéndome eso y yo, ¿usted por qué quiere saber de eso? Porque su mamá me dijo que teníamos que hablar de eso. Entonces yo le dije, pues dígale a mi mamá que yo no quiero hablar de eso, yo tengo mucha pena. Mi papá, bueno, y no hablamos de eso. Entonces llegué No. a la casa y mi mamá pregunta, ¿cómo le fue con su papá? Y yo, bien. ¿De qué hablaron? Y yo, de la finca, del nuevo emprendimiento y de qué más. Y yo, de nada más. Llamó a mi papá. ¿Usted de qué le habló al niño? No, él dijo que él no iba a hablar de eso y yo tampoco. Entonces mi mamá dijo, pues me tocó a mí, me sentó, me dijo, se sienta y vamos a hablar de esto. ¿Qué quiere decir una relación sexual? ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué es el VIH? ¿Por Sí. qué las cosas se hacen con amor y no? Usted va a sentir presión de sus compañeros de ir. Usted va a tomar esas decisiones, pero siempre sepa que conmigo puede contar qué es un preservativo y por qué a la mujer hay que respetarla. En ese entonces eran temas que no se hablaban fácil en las familias. Y mi La mamá tomó educación. tomó La decisión de importancia de hacerlo. la educación. Y Sí. hoy en día la educación vista desde otro punto de vista, siendo ya presidente de una institución tan importante para los colombianos como es el ICETEX. De acuerdo. Después de la pausa hablamos de ese cargo, de los sueños y de las reformas que vienen para el ICETEX. Sin duda. ¿Y por qué la educación? Y hablar de lo que hay que hablar es el motor del desarrollo de una sociedad, no enclosetar temas, que es lo que siempre he dicho. Estamos en Entrevistas con Alma de País. Una pausa y ya volvemos con Mauricio Toro. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo.
Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Mauricio Toro, actual presidente del ICETEX. Mauricio, no me vaya a regañar, pero ¿quién le decía bruto pero decidido? Ese fue un consejo de la abuela. La abuela decía que nosotros, los seres humanos, pensábamos mucho en las cosas para hacerlas y no las hacíamos. Me dijo, ¿cuántas veces usted ha oído gente que dice, ay, ese negocio yo lo pensé, pero lo hizo otro? Ella decía que no debíamos pensar tanto las cosas, sino lanzarnos y arriesgarnos más. Parte de ese espíritu emprendedor era eso, arriésguese, inténtelo, nunca va a ser perfecto, nunca todo va a dar tranquilidad. La vida se trata de eso, de incertidumbre. Y entonces ella decía una cosa que era, mijo, bruto pero decidido. Hágale, no importa, usted nunca va a ser perfecto. La perfección se va logrando en la medida en la que va haciendo las cosas, pero de lo contrario no. ¿Qué tanto le costó, qué tantas noches de insomnio le costaron la invitación que le hizo el Gobierno Nacional para ser presidente del ICETEX, además una institución de odios y amores? Bastante porque es una entidad compleja, difícil, que requiere cambios profundos, una entidad de 70 años que hoy tiene una mala reputación, de alguna parte injusta y de otra pues a causa de un modelo financiero que se agotó. Y entonces cuando me dijeron eso yo decía, Dios mío, los cambios son lentos y la sociedad es impaciente, y entiende uno por qué, porque usted todos los días está teniendo que pagar un crédito de donde no tiene. Y yo lo pensé varias veces, decía, es peligroso esto para uno, pero al final, pues, bruto pero decidido. Había que hacerlo. Si yo había protestado tanto contra ese modelo, si yo me había quejado tanto usted en un momento quería acabarlo, ¿no? Yo decía, enterrar líneas que eran las que hacían tanto daño. Yo siempre decía, enterremos ese comportamiento financiero del ICETEX, y marché enfrente del ICETEX. Por lo tanto, no era coherente. Luego que ya me estaban diciendo, listo, salió usted de marchar, ahora vaya y haga el cambio y decir, no, ya no. Pues tenía que ser coherente y enfrentarme a lo que implica una transformación y una humanización de una entidad tan importante, pero tan compleja. La gente a veces no entiende esos cambios de las figuras públicas, ¿no? Como usted, habiendo protestado contra el ICETEX, hoy en día funge como presidente del mismo. ¿Cómo le explica usted a la gente eso? A través de las redes sociales, usted es un hombre que conecta emocionalmente mucho con la juventud, ¿y qué tanto palo le dieron? Mucho, pero yo me preguntaba por qué, si se trata precisamente de eso, de no ser conformes con lo que nos pasa como sociedad y en paz poder salir a decir esto no me gusta y luego poderlo cambiar, porque es que la protesta no se puede quedar ahí en protesta. Hubiera sido incoherente de mi parte luego yo decir listo, ya protesté y luego entonces el siguiente y también no. Era el momento de aceptar ese reto y decir ya hice unas protestas, puse unos pilares, pues de irlos a trabajar. Lo peor que puede pasar es que no pase nada y yo salga y diga, oiga, lo intenté, pero el quedarme con la satisfacción de haber intentado hacer un cambio, pues es mucho más que de no haberlo intentado. Así que los que me criticaban, yo les digo, pero es que precisamente de eso se trata, claro, protestar para luego hacer. Y eso o sea, ¿usted cree aquí entre nos que la protesta le ayudó precisamente para que el Gobierno Nacional mirara, pusiera los ojos en usted para decir, este hombre puede cambiar y reformar el ICETEX? No solo la protesta, sino las iniciativas que llevaba detrás de esto. Yo había tratado de presentar proyectos de ley alrededor de eso, en las reformas tributarias, en las reformas que se presentaban en el Congreso anterior. Yo siempre llevaba proposiciones en defensa de los usuarios del ICETEX. Entonces, ese trabajo, esos proyectos y esas marchas pacíficas solicitando cambios fueron los que se juntaron para que el gobierno dijera, oiga, pues aquí hay alguien que lleva 7 años dándole al tema, que conoce la entidad, que ha planteado cambios, pues ¿por qué no darle la oportunidad? Y bueno, ahí me sentaron y tome eso para que lo amarre. Y bueno, aquí estamos. ¿Con qué se encontró una vez entra al ICETEX? ¿Realmente cuáles son esas sorpresas que usted ha podido ver, positivas y negativas?
Lo primero, que es una entidad con un talento humano espectacular, de gente que todos los días se pone la camiseta para tratar de hacerlo, pero el problema es el modelo, el sistema como quedó estructurado en una ley que no les facilita salirse de allí. Entonces es una entidad con muchas ganas de cambio, pero que legalmente a veces pues, los parámetros no lo permiten. En segundo lugar, con un modelo financiero supremamente agresivo, una entidad que tiene hoy en problemas a muchos jóvenes, pero también hay que decir que le ha ayudado a cientos de personas, más de 6 millones de colombianos han podido estudiar maestrías, especializaciones, pregrados, gracias al ICETEX, y por eso la importancia de humanizarla, de flexibilizar su modelo financiero para que mucha más gente pueda seguir estudiando, pero sin lo que vino pasando en los últimos años. Un grupo de personas ahogadas por unos créditos impagables a unos costos supremamente elevados que hacen injusta a la entidad, una entidad paquidérmica. Se demora mucho en responder y eso no puede pasar, y por eso estamos aquí buscando cómo hacerla ágil, con tasas más justas, con un mecanismo de financiación más coherente con la necesidad de los jóvenes, pero con el fin de seguirle ayudando a cumplir los proyectos de vida a muchos colombianos que no tienen otra oportunidad. Oiga, precisamente, Mauricio, usted toca un tema muy importante, y es que en algunas semanas recientes pasadas hubo usuarios del ICETEX que se quejaron precisamente del incremento de estas cuotas, cuando seguramente la promesa era o sostenerlas o bajarlas. ¿Qué salió mal? Y explíquele a la gente, grosso modo, en palabras muy sencillas, hacia dónde vamos con ese tema. Bueno, lo primero es que tenemos dos retos en este país. Lo primero, educación financiera, y lo segundo, comprensión puntual de lo que se informa. Cuando salimos a hacer este beneficio, informamos adecuadamente, no salió mal. Están todas las entrevistas donde se le decía a las personas que íbamos a hacer la reducción de tasas más altas de la historia del ICETEX, y así se hizo. Las tasas del ICETEX están al IPC, que es la inflación, el costo de vida. No depende del ICETEX, ni siquiera lo maneja el presidente de la República, el Banco de la República trata de hacer algo, pero es un fenómeno global, el costo de vida. Eso se llama IPC. Todos los créditos, no solamente del ICETEX, del sistema financiero en general, de todo. Por eso los recibos públicos suben, por eso el coste del pasaje sube, por eso el mercado sube. Es por ese IPC, por esa inflación. Los créditos están al IPC más unas tasas de interés. ¿Cuáles eran esas tasas de interés durante, la historia del ICETEX? 9%, 12%. 7% más IPC. ¿Qué hicimos nosotros? Todos los créditos bajaron al 2% más IPC y al 3% más IPC. Al 2 para quienes son juiciosos pagando su crédito y no se han colgado, y al 3 para el resto. Y anunciamos 3 escenarios y los dije claramente. Con la subida del IPC a este nivel tan desproporcionado, vamos a tener que bajar las tasas, y nos conseguimos con el Congreso de la República 350.000 millones de pesos de cuentas abandonadas que aún la nación nos está girando para poder bajar esa tasa. Iban a darse 3 escenarios. Un escenario en el que a la gente le iba a bajar 1.000 pesos o 2.000 pesos el recibo, y que iban a salir a decir, pero ¿cuál reducción histórica de tasas si me redujo 2.000 pesos? Un escenario en el que se iba a mantener igual, ni crecía ni subía ese crédito ni bajaba. ¿Cuál reducción de tasas si no me bajó ni me subió? Y un escenario en el que los créditos iban a subir a pesar de esa reducción de tasas, pero que de no haber hecho eso, su crédito no hubiera subido el 35 o el 40%, hubiera subido 4 o 5 veces más. Y esto lo explicamos, hay unos créditos que van a subir a pesar de esto, pero no desproporcionadamente. Voy con un ejemplo sencillo. Una persona de 580.000 pesos podía llegar a pagar 1.200.000, y esta persona terminó pagando 700.000. Logramos evitar que fuera peor el escenario, pero ¿qué pasó? Que mucha gente no prestó atención. Nosotros también pudimos haber comunicado seguramente mejor, y entonces se generó una sensación de que reducción de tasa era proporcional a reducción de recibo, y habíamos advertido que no necesariamente iba a ser así. Sí. Y hoy, del 1.000.000 de jóvenes, 400.000 han visto, ese auxilio. Hay 90.000 que están teniendo un problema porque sí se creció demasiado el recibo. ¿Y cómo podemos ayudar a esos 90.000 que están ahí como emproblemados? Eso es lo que hoy no me deja dormir todos los días, y yo me tomo esto con mucha seriedad, lo pienso por las noches. De hecho, vamos a incluir un artículo en el plan de desarrollo que le permita al ICETEX hacer algo que por ley no puede, y es compensar puntos del IPC. Si eso nos lo permite el plan de desarrollo y conseguimos los recursos, podríamos dar un auxilio mayor que el que ya hemos venido dando pues a esos créditos. Y cierro con algo, Patricia, que es importante. Los nuevos créditos del ICETEX por primera vez en la historia. Esto no lo van a sentir los que ya están pagando. No lo van a conocer los que están empezando cuando se gradúen.
de que se capitalizaba intereses. Los nuevos créditos por primera vez en la historia van al 0% de ¿Desde interés cuándo? más IPC, desde el 1 de enero de este año, gracias a las universidades. Las universidades decidieron aportar y en la reforma tributaria quedó un artículo que nos permite a nosotros que los nuevos créditos estén al 0% de tasa de interés, solo IPC. No capitalizará el ICETEX en época de estudios, si ese artículo se mantiene, intereses. ¿Qué es capitalización? Que la gente empezaba a acumular interés sobre interés, sobre interés, sobre interés durante la época de estudios. Entonces una persona... Terminaba uno pagando 3 veces la veces carrera. más, pedía por decir 40 millones y cuando se graduaba decía, ¿yo por qué debo 80? No, porque Ahora, si yo pido 40 hoy, ¿cuánto tengo que pagar? no se capitaliza durante la época de estudios, solo se cobra el IPC, es decir, ya no va a ser 3 veces más, es mucho menos lo que hoy va a pasar. Lo que hay que rogar es que el IPC no sea tan alto. Y esperamos que así sea. Ya empezó una estabilización que sin duda pues, va a cerrar a un nivel menor y eso va a ser los créditos más económicos del mercado, como siempre ha sido. Pero explicar esto ha sido duro. Primero, porque comunicar es complejo. Claro. En segundo lugar, porque en el país necesitamos más educación financiera. Y en tercer lugar, porque aún así el IPC está alto. Hablemos de un tema muy sensible también para los usuarios de ICETEX y tiene que ver con la condonación de los créditos. ¿Qué se dijo, qué no se dijo, que se iban a condonar, que no se iban a condonar? El presidente de la República en un evento en una universidad siendo candidato, precandidato, en ese momento no se había inscrito, hablaba de la condonación total de los créditos. Eso en un contexto global muy distinto, con una inflación como la que estábamos viviendo. Posteriormente a que dice eso, pues seguramente en la campaña hacen como análisis y para cuando él se inscribe como candidato para empezar su carrera por la presidencia en la registraduría, se habla es de un plan de salvamento y de 10.000 condonaciones. El exministro Gaviria hace un tiempo salió y dijo, miren, condonar todos los créditos vale 11 billones de pesos, pero adicionalmente 1.5 billones al año, no es, digamos, una posibilidad y precisamente eso sí quedó registrado en ese plan de gobierno. Hablamos de un plan de salvamento y unas condonaciones de 10.000 créditos, que es sobre lo que estamos avanzando. ¿A quiénes se les van a condonar esos créditos? Lo primero es, el plan de salvamento está en el plan de desarrollo, ya quedó un artículo que nos va a permitir buscar descuentos sobre capital de las deudas más onerosas y más complejas de los colombianos, que esperamos que ese plan quede listo este año para empezar a buscar los recursos y a más tardar el otro, si no es antes, empezar a poder ayudar a aliviar algunos créditos. Y las 10.000 condonaciones van a ir dirigidas a las personas más vulnerables de la sociedad, que menos, digamos, posibilidades tienen, y ahí ya estamos planeando con CISA, que es nuestro aliado, que tiene parte de esa cartera siniestrada para poderles ayudar a esas personas que de otra manera siguen abocadas a la pobreza. ¿Y cómo se acredita o cómo se legitima a esa población vulnerable que accede a esa condonación? Lo primero es personas que estén en CISBEN, en segundo lugar, personas que tengan desempleo, en tercer lugar, personas que hace mucho tiempo no pudieron continuar con esa obligación, están reportadas en centrales de riesgo, están embargadas, pasaron ya 12 años y no han podido pagar esa deuda para poderles ayudar. Pero esto va acompañado también de un plan de estímulos e incentivos para quienes hoy están pagando su crédito juiciosamente. Porque mucha gente dice, pero venga, ¿cómo así? Claro, y yo hay sí que me estoy premiar al quitando, juicioso también. Claro, me quito el pan de la boca y estoy haciendo todo por honrar esa deuda. También viene un plan de estímulos e incentivos para aquellas personas que son juiciosas. El primero fue reducirle la tasa al 2% a quienes son juiciosos y en el plan de salvamento vendrán unos estímulos para ellos. Creo que yo y muchos de los que están viendo la entrevista ahora sí entienden lo que significa humanizar al ICETEX cuando escuchamos a Mauricio Toro hablar precisamente acerca de este tema. Una pausa y ya regresamos. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Mauricio Toro, presidente
del ICETEX. Mauricio, ya hemos hablado del ICETEX, de esa reforma que usted quiere presentar en los próximos meses. ¿Cuál sería ese ICETEX de sus sueños? ¿Cómo sería? Mira, lo primero es un ICETEX tecnológico que responda rápido, con unas tasas justas, que amplíe sus recursos para ayudarle a más gente a estudiar en el exterior, de tal manera que regresen y puedan compartir todo ese conocimiento para hacer más productivo este país que necesita tanta mano de obra calificada, con tantas ideas e innovación, un ICETEX humano, donde la gente cuando lo vea diga, gracias a esto estudié y quiero que mis hijos vengan acá. La entidad más querida por los colombianos en los próximos años. Eso debería volver a ser el ICETEX como lo fue hace tantos años. ¿Qué hace que un hombre como usted, con ese perfil que tiene, politólogo, bueno, empezó estudiando ingeniería, hay que aclararlo, está en el sector público cuando pudiera estar en cualquier multinacional trabajando? Pasión por el servicio. Yo estuve en el sector privado, tuve la oportunidad de estar allí, pero siempre sentía como la frustración de decir, ¿qué más puede hacer uno? Uno en el sector privado da unos empleos muy importantes y es fundamental para el desarrollo económico del país, pero yo sentía en mi corazón que podía hacer algo más, que tenía que conectarme más con eso que desde el corazón profundo traía y era cómo dejar esto mejor que lo encontramos. Y bueno, aquí un día dije, me voy a lanzar. Bruto pero decidido, me lancé al servicio público con las dificultades, con lo desagradecido que es el servicio público. Y usted tiene una premisa, y es que el servicio público no me domestique. ¿Qué significa eso? Y traigo de hecho a veces un pin con un corazón que me regalaron que dice indomesticable, porque a veces la ley, la norma, el cuadrado de lo público lo termina uno metiendo en no se puede hacer nada, esto es imposible, aquí no hay nada, y cuando su cerebro acoge ese mensaje de que no se puede hacer nada, deja de buscar soluciones para transformar. Entonces siempre les digo a todos mis amigos, colaboradores, no nos dejemos domesticar porque el servicio público a veces por su complejidad le va cortando a uno las alas para innovar. Entonces siempre que yo digo, ay, es que no se puede por la norma, digo, no, perdón, entonces cambiemos y actualicemos e innovemos la norma para que sí se pueda. Entonces siempre digo, no nos podemos dejar domesticar, ni en lo público ni en la vida, porque eso lo hace a uno dejar de innovar. Y hablando de innovación, explíquenos qué significa ese PIN que trae hoy, que yo quiero que los televidentes lo detallen y lo vean. Es una abeja. Es una abeja y trae además un pañuelo que es como una colmena. Esto es de un artista maravilloso, un emprendedor que se llama Juan Pablo Socarrás, un emprendedor colombiano que con su talento lo que va es a donde artesanos, donde madres cocineras, matronas, donde artistas y empieza a ayudarles a sacar ese conocimiento para que se visibilicen. Lo que él dice como polinizar ese conocimiento para que más personas puedan ver el arte de nuestros pues artistas. Y esto que es una oda al emprendimiento, yo siempre lo traigo. Mi pasión ha sido emprender y siempre uso productos de emprendedores colombianos, camisetas, sacos, porque creo que apoyar la industria nacional nos permite a nosotros tener recursos. ¿Y usted la abeja reina o la abeja obrera? La obrera, siempre trabajador, y esta además es una oda a la tía abuela de él que cuidaba las abejas. El mensaje del cuidado de las abejas para el ambiente es fundamental, el cuidado de la tierra a la que tanto hemos olvidado. Última pregunta en esta entrevista, Mauricio. ¿Cuál es el alma del país? En una frase. El alma del país. ¿Cuál es el alma de nuestro país? Esta es el alma de la berraquera. Este país es un país que a pesar de las dificultades saca cabeza y siempre está adelante. Y yo le quiero decir una cosa a los colombianos y es, no nos dejemos llenar de negativismo. Tenemos que saber entender que hay momentos difíciles y otros más prósperos y que va a llegar ese momento de prosperidad. Estamos en un mundo hoy atribulado, complejo, pero que depende de nosotros mantener esa energía positiva, esas ganas de sacar adelante el país. Es difícil, uno con los problemas se levanta todos los días, pero de la actitud depende sacar a la familia y al ser de esos problemas. Entonces siempre energía positiva. Las lágrimas van cuando uno llega a la casa y se acuesta a dormir. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo y espero volver. ¿Ya le pasaron los nervios? Sí, no, pues claro, ya es mucho chévere. Además recordar la abuela, recordar la infancia, recordar momentos especiales y hablar de lo duro que es estar frente a una entidad que tiene tantos retos y que además de que la gente espera tanto. Y hablar de Colombia, que es lo que nos interesa y apasiona a todos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Patricia Pardo, Mauricio Toro. Esto es Entrevistas con Alma de País. Chao.